Pueden hacerlo ahorita, es muy importante, ¿verdad? Yo sé que de pronto allá atrás hay muchas distracciones, ¿verdad? Y quisiera, ya de por sí somos pocos, me gustaría que si hay alguien que me ayudara para que nadie se quedara afuera, ¿sí? Que nadie esté afuera. Yo no sé, no tenemos, no tiene ni los jóvenes ni nadie por qué estar ahí afuera, ni rondando, ni llamando por teléfono. Hermanos, hay que enfocarnos en escuchar la palabra de Dios, por favor. Si no eres maestro de niños, no tienes por qué andar ahí afuera, ¿sí? Esto nos está haciendo bastante daño, ¿sí? Nuestros jóvenes no están poniendo atención, no están aprendiendo, nosotros estamos muy distraídos. Si va a ir al baño, vaya. Yo por lo regular siempre voy, ¿verdad? Antes, asegurarme de que por lo menos, porque también yo voy al baño. Amén. Yo también necesito ir al baño, y necesito enfocarnos, hermanos, en la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes, en realidad, el gozo que tengo en servir al Señor. Yo conocí a Cristo a los 6 años y he tenido el placer, ¿verdad?, de servir al Señor, pues, desde los 12 años, ¿verdad? He tenido el placer de servir al Señor en mi iglesia y esta cosa no está trabajando bien, no sé qué. Dios me dio la oportunidad de conocer a Cristo a los 6 años y me bauticé a los 10 años. Me bauticé a los 10 años, un 22 de noviembre de 1972. Y los que son de México pueden recordar que en ese año le llamaron el año de Juárez, ¿verdad? Ahorita no tengo idea por qué, a lo mejor del natalicio de Benito Juárez, pero fue un 22 de noviembre de 1972. Y Dios me dio el gozo de ver a mis padres servir al Señor. Yo crecí en la iglesia, comencé a enseñar en la clase de escuela dominical a los 12 años, tuve la clase de intermedios, más o menos de 12 años en adelante. Y siempre, pues la vida de mis padres fue una inspiración para mí. Y más que nada lo hice porque el maestro de escuela dominical que teníamos se enfermó, entonces se necesitaba un maestro. Y por eso veo a los jóvenes de 12 años que tenemos con nosotros y pienso, bueno, creo que ya deberían de estar sirviendo al Señor aquí también, porque realmente, hermanos, necesitamos maestros de la Biblia, jóvenes, ¿verdad? Cuando veo como a las señoritas aquí recibir este entrenamiento, este discipulado, pues ya quisiera verlas aquí sirviendo, ¿verdad? Como maestras, enseñando, entrenando otros jóvenes. Hay mucho trabajo para hacer, servir al Señor. Debemos estar orando por eso, hermanos. Si sus hijos no saben o no quieren ni orar a veces por los alimentos, a ver, vamos a orar. Ay, no, yo no. Hermanos, algo está sucediendo y precisamente de eso quiero hablarles, ¿verdad? Creo que debemos de tener bastante cuidado, porque si nosotros estamos siendo un estorbo para que nuestros hijos no crezcan, no sigan adelante, pues, hermanos, Dios va a tratar con nosotros, y vamos a sufrir muchísimo. Sí, he visto cómo muchos padres ahora están pagando muy caro por el hecho de ser un tropiezo para sus hijos. Están con muchos problemas y esa es una de las cosas terribles,
por las cuales muchos han abandonado el cristianismo. Algunos de nuestros hijos y jóvenes prácticamente ya han sido vacunados contra el cristianismo. No quieren ni siquiera ir a la iglesia, ni siquiera quieren atender las cosas, ¿verdad? Y precisamente quiero decirles que para mí ha sido un placer servir al Señor. Si Dios me diera una oportunidad más para tomar decisión qué hacer con mi vida, yo tomaría la decisión una vez más de entregar mi vida al Señor Jesucristo. Tengo 46 años sirviendo a Dios desde que terminé el seminario bíblico. Dios ha sido fiel desde el principio. Quise realmente pedirle a Dios que me diera la oportunidad de poder gozar plenamente de si la palabra de Dios es verdad. Yo quiero vivirla, yo quiero sentirla, yo quiero gozarla y quiero disfrutarla, ¿sí? Y Dios ha sido fiel. De una manera increíble. El Señor nos ha sustentado, ha estado con nosotros en problemas, en enfermedades, en dificultades, ¿sí? Como misioneros abriendo obras. Estuvimos en Ciudad Victoria 5 años, fuimos como misioneros a los 23 años a Cuautla, Morelos, y bueno, en realidad creo que hasta podemos hacer una película de todo esto, y la mayoría de ustedes estaría en el filo de la, como dicen, en el filo de la butaca, ¿sí es cierto? Gracias, hermano. Porque de verdad, hermanos, servir a Dios es emocionante, y sobre todo poder experimentar pues las verdades, ¿sí?, del Señor. Es un gozo grande servir al Señor. No sé por qué esta cosa. Es un gozo verdaderamente grande servir al Señor. Y hoy quiero mencionar una palabra que es posiblemente para muchos, para mí era algo desconocida. Sí, era desconocida, pero realmente quiero hablar, voy a mencionar una palabra. La palabra es hedonismo, o busca del placer. Realmente, mi vida, en mi corazón, he decidido buscar el placer de Dios, el placer del Señor, el placer de servir a Dios. Y realmente estoy feliz, gozoso de poder ver las promesas de Dios cumplirse en mi propia vida. Hay gozo, hermanos, hay deleite en el cristiano que se alinea, ¿verdad?, en los deseos de hacer la voluntad de Dios. Desde jovencito dije: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte. Y hermanos, Dios ha sido bueno, ha enriquecido mi vida como no se imaginan. Siempre, en donde quiera que esté, siempre podré dar testimonio diciendo: Dios ha enriquecido mi vida, Jesús ha enriquecido mi vida, ¿sí? Gracias a Él tengo una familia, tengo una esposa hermosa que me cuida, que ha estado conmigo, una compañera, una bendición grande, una familia preciosísima, ¿sí? Y de alguna manera es una bendición, hermanos, poder tener matrimonios que se han mantenido fieles sirviendo a Dios entre nosotros. Quiero que nos preguntemos: ¿por qué será que muchos de nuestros jóvenes, hermanos, están desinteresados en las cosas espirituales? ¿Por qué será que por cualquier cosa o alguna dificultad, hermanos, dejan de servir a Dios? Buscan cualquier oportunidad, como en el tiempo de la pandemia, algunos hasta se pusieron felices porque dijeron: esta es nuestra oportunidad para alejarnos de Dios. ¿Por qué la humanidad por naturaleza rechaza tener fe? ¿Por qué nos es fácil, verdad, rechazar tener comunión con Dios? Las malas experiencias, hermanos, con la incongruencia del comportamiento de quienes dicen representar a Dios,
ha sido un obstáculo para que hijos, ¿verdad?, sigan en el camino del Señor y se aparten de Dios. Incongruencia, porque como padres muchas veces decimos que somos cristianos, pero nuestra lengua o nuestros actos realmente no dignifican lo que decimos decir. La autosuficiencia también es otra de las cosas, ¿verdad? El creer que ya porque tenemos coche, tenemos casa, tenemos todo lo que necesitamos, en realidad parece ser que eso ciega la necesidad espiritual, haciendo que Dios parezca irrelevante, viendo los mandamientos y direcciones divinas como una restricción a la libertad personal, con ganas de no rendir cuentas a nadie, mucho menos a Dios. El deseo de comprar y consumir es otra de las cosas. Hasta el ansia de placer sexual siempre hacen que las cosas espirituales queden sepultadas y olvidadas. A segundo término, no le damos importancia. La palabra de Dios, quiero que vayamos ahí a Tito, capítulo 3, versículo 3 al 5. Y precisamente aquí está el versículo que aprendimos, ¿verdad?, en la escuela dominical. Hermanos míos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Vamos a orar. Padre Santísimo, estoy delante de tu presencia, Señor, rogando, Dios mío, que tú seas quien unges mis labios y que abras nuestro entendimiento para entender lo que tú quieres decirnos hoy. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Y quiero rogarte en el nombre precioso que es sobre todo nombre, Señor, que hoy podamos volver a casa renovándonos, tomando una decisión de realmente, Señor, ponerte a ti en primer lugar y gozarnos, buscar el deleite tuyo, Señor, cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, vamos a leer todos juntos Tito, libro de Tito, ahí en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 3 al 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a concentrarnos. Dice así, la palabra de Dios. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todos aquí, sin excepción, éramos, como dice el texto bíblico, en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. ¿Sabes qué es esa palabra? Es deseos que no deben de ser satisfechos. Eso es concupiscencia. ¿Cuántos, hermanos, deseos que no deben ser satisfechos han llegado a controlar la mente y la vida de muchos, incluyéndote a ti y a mí? Dice, esclavos de concupiscencias. Imagínense nada más, esclavos de concupiscencias. Dice, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos, dice aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Es increíble, ¿no? Como decimos luego a veces, hasta parecen hermanos, se odian, se golpean, se lastiman. Entonces, hermanos, estamos en una sociedad en la que el placer en general
El estímulo de todos los sentidos se ha convertido en un valor dominante en la vida diaria. No hay algunos que solamente viven para el placer. Para la inmensa mayoría de las personas de nuestro mundo, el fin supremo de sus vidas es conseguir placer. Esto es lo que la filosofía llamada hedonismo. Esa es la palabra que posiblemente no habíamos escuchado mucho. Hedonismo. La suposición de que el hombre obra solo por placer. El hombre obra solo por placer. Yo sé, hermanos, vamos a hablar, yo quiero mencionar un poco acerca del hedonismo contemporáneo en el que estamos viviendo, pero les comencé mencionando acerca del hedonismo cristiano. Porque sí hay una búsqueda de verdadero placer en servir al Señor. Yo puedo decirles que yo he encontrado ese placer en servir al Señor, aún en medio de las dificultades. El Señor me ha dado el gozo. Yo estoy gozoso en este momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé que el Señor está conmigo. Porque sus promesas son verdaderas. Las he vivido, las he disfrutado. Y gozo cantar cada canto que cantamos aquí, con ganas. ¿Sí? Un pensador francés, Voltaire, él decía, el placer es el objeto, el deber y el fin de todo ser nacional. Se me había olvidado, hermana, que mandé a la ilustración del sermón ahí por el correo de IBB Passer. Disculpa. Según el deseo de placeres sería el único motor que hay detrás de las acciones humanas, decía Voltaire. Yo quisiera compartir en primer lugar diciendo que el hedonismo es la búsqueda del placer contemporáneo. Este hedonismo del placer contemporáneo se detecta de algunas maneras. Por ejemplo, el hedonismo coloca el placer como el fin supremo y el más alto de la existencia humana. La palabra proviene del griego hedone, que significa literalmente placer, ¿verdad? Hedone, placer. Entonces, el hedonismo o búsqueda del placer se detecta en el deseo de comprar y consumir. Alguien ha dicho que en el mundo occidental las grandes superficies comerciales se han transformado y prácticamente se han convertido en las iglesias y catedrales de nuestro tiempo. Todo el tiempo están abiertas, ¿no es cierto? Los moles están abiertos en este momento, nunca cierran y bueno, están siempre repletas de consagrados devotos. Sábados, domingos, no hay días que cierren. Son muy escasos, solamente de plano, ¿verdad? Entonces, ahí se puede detectar ese hedonismo, en el deseo de comprar y consumir. El placer es la religión del consumismo, que promete la felicidad inmediata en la tierra. Felicidad inmediata al conseguir que el celular, que esto, que lo otro, ¿verdad? Y comprando. Parece ser que es la peor secta religiosa que hipnotiza a las personas y las hace vivir en una fiebre ofertas. Es oferta, ¿verdad? No, pues hay que conseguirla. Increíble. Muchos dicen, siento placer al comprar. Realmente al comprar me siento vivo. Soy en tanto adquiero. ¿Sí? Si no tengo esta marca de tenis, pues, o si la tengo me siento
me siento realizado, ¿verdad? Porque traigo mis, no sé de nombres de marcas, pero hay algunos que así, ¿verdad? Si no tienen esos tenis o esas marcas en su vestuario, pues dicen, no hombre, pues no me siento vivo, como que me está haciendo que necesito, ¿verdad? Sin embargo, algunos hermanos realmente llegan a tener muchos problemas económicos por eso. Algunos echan compromisos grandes. He visto en estos 23 años hermanos que se comprometen con vehículos, ¿verdad? Pesadísimos, con mucho dinero, hermanos, que tienen a veces que trabajar 2, 3, 4 trabajos para poder, y al final muchos de ellos lo han perdido sus vehículos. Entonces, vemos ese hedonismo o busca de placer en comprar y consumir. En segundo lugar, vemos esa tendencia en eliminar el lenguaje que molesta. La gente no le gusta que les digas las cosas como, digamos, no sé, yo crecí y crié a mis hijos diciéndoles las cosas tal como son, ¿verdad? Pero en realidad estamos ahorita en un tiempo en el que estamos obligados a tener un lenguaje denominado políticamente correcto, ¿verdad? O también socialmente correcto. A los niños rebeldes, pues no les digas, ¿verdad? Rebeldes. Ellos son niños con problemas sociales, ¿sí? Por favor, no menciones el aborto. El aborto simplemente es una interrupción voluntaria del embarazo. Así que, pues, cuidado, ¿no? Parece que estamos viviendo una especie de idolatría de los valores juveniles. Los viejos ya son del siglo pasado, no tienes por qué tenerles respeto, allá se les menosprecia. Entonces estamos en una sociedad del bienestar, ¿sí? No quieren que les menciones nada que tenga que ver con la muerte. Pero eso sí, ¿verdad? Ellos no quieren nada que ver con la muerte, sin embargo, viven como si nunca fueran a vivir. Y para acabarla, algunos de ellos la adoran y la tienen allí, ¿no? Como su Dios, ¿verdad? Adorándola, cuando no saben que lo único que van a recibir es muerte eterna, condenación. ¿Qué te puede dar la muerte? Más que muerte. Entonces, no solamente vemos el hedonismo en comprar y consumir, también en un lenguaje que no quieres escuchar, ¿verdad? Lenguaje que molesta. También se detecta en la ansia de placer sexual. Ansia de placer sexual. ¿Sí? Promete que la sexualidad es la fuente inagotable de gozo. Fuente inagotable de libertad, de misterio, salvación personal. ¿Sí? El hedonismo, el ansia de placer sexual, se promete el cielo en la tierra. Por eso dicen algunos, el cielo está aquí en la tierra y está en el placer sexual. Y ese placer no se acaba, según es lo que nos dice. Así que hoy en día, hermanos, crece completamente la tolerancia hacia cualquier tipo de aberración sexual. O sea, hay tolerancia hacia la desviación que proporcione placer corporal. O sea, hay una desviación, hay una tolerancia increíble. También podemos ver el hedonismo detectado en la tendencia del reinado de los sentidos. O sea, deja que tus sentidos, ¿verdad?, se llenen de placer completamente. En la actualidad, el hedonismo se manifiesta en esa capacidad de vivir y disfrutar de lo bello y lo placentero. Como dicen, es el tiempo de feeling, de sentirte bien,
las sensaciones, déjate sentir, ¿verdad? Vive solo para el momento actual, disfruta plenamente, es tu vida, estás joven, estás para disfrutar, ¿sí? Y a veces, pues como padres también toleramos muchas cosas en nuestros hijos. En lugar de animarlos, ¿verdad?, a disfrutar del Señor, de las cosas de Dios, les damos rienda suelta, ¿verdad? Sí, mija, sí, ¿verdad? Disfruta, es tu tiempo, aprovecha la hora antes de que te llegue y te hagas viejo como yo. Disfruta, ¿sí? Disfruta la vida ahora que eres joven. Así a mí me dijeron muchas veces de joven, no hombre, mi hijo, estás muy joven, ¿verdad? Disfruta de la vida. Pero hermanos, yo he encontrado que realmente hay un hedonismo cristiano que puedo gozarme en el Señor. Yo me he gozado en el Señor desde joven, desde un adolescente. Yo he disfrutado hacer la voluntad de Dios. He visto la bendición de Dios. Y bueno, este hedonismo, realmente esta búsqueda de placer ya tiene, pues desde que el hombre existe, no es algo nuevo, ¿sí? La experiencia del hombre más sabio, el predicador ahí en Eclesiastés capítulo 2, versículo 2 dice, a la risa dije, dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Entonces, hermanos, el mismo apóstol Pablo tuvo que discutir con los epicúreos. Tales filósofos griegos eran seguidores de Epicuro, quien había dicho que conseguir placer era el fin supremo del hombre. Ahora, ya tenemos una idea de lo que es el hedonismo contemporáneo, ¿verdad? De busca de placer mundano aquí en la tierra. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento sobre el hedonismo? ¿Qué dice el Evangelio acerca del hedonismo? ¿Cómo enfrentaron los primeros cristianos a dicho problema? Porque la palabra griega hedoné significa placer o deleite. Y saben, en el Nuevo Testamento aparece en solo 5 versículos de la palabra de Dios. Y vamos a verlos. ¿Qué les parece? La palabra griega hedoné la encontramos en la en la parábola del sembrador. Vamos allí a Lucas 8:14. Lucas 8:14, esta palabra hedoné, que significa placer o deleite. Allí se habla de la semilla o palabra de Dios que cayó entre espinos. Dice Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres, o sea, hedoné, de la vida, y no llevan fruto. Eso puede pasar en la vida de muchos creyentes, ¿sí? Entonces, aquí el peligro, hermanos, está en que los placeres se han ahogado. Digamos, las cosas espirituales, el gozo, se acabe. ¿Saben, hermanos? No hay cosa más efectiva que pueda matar el ánimo, el deseo por las cosas de Dios, que la pornografía, los placeres de este mundo. O sea, te puede acabar completamente toda tu energía y ganas y placer de servir a Dios. Eso es algo que tenemos que cuidar los jóvenes, incluyéndonos también los jóvenes adultos. Donde hay hedonismo,
los espinos. El hedonismo es como espinos que ahogan la fe. Donde hay hedonismo domina como esta palabra, ¿verdad? Griega, hedoné, que es la búsqueda de placer como fin supremo de la vida. ¿Qué pasa con la fe? Queda ahogada. Los placeres ahogan, hermanos, la fe. Mucha fe de muchos creyentes ha muerto. Por eso algunos, ¿verdad? Es más, hace ratito alguien pidió, hermano, oren por mí, ¿verdad? Que Dios nos levante, porque muchos han muerto, la fe de muchos ha muerto por causa de el hedoné, o el hedonismo contemporáneo. ¿Por qué el cristianismo está dejando de crecer en casi todo el mundo? Por los placeres, por el bienestar, por los afanes y las riquezas. Esos son los espinos y cardos que están ahogando la fe de muchos cristianos. Hermanos, dice la palabra de Dios que esta es una señal de la venida de Cristo. La fe de muchos, ¿verdad?, se enfriará. Y esa fe, hermanos, se está enfriando precisamente por ese deseo por el placer. Busca por el placer. ¿Qué podemos hacer? ¿Renunciar al bienestar? ¿Dejar las comodidades que nos proporciona la tecnología? Por aquí en Estados Unidos están los Amis americanos y que se han alejado, ¿verdad? Se han oído de ellos. Estaba viendo la otra vez a alguien que los visitó. ¿Necesitamos hacer algo así, hermanos, nosotros? Por supuesto que no. La Biblia no dice que el bienestar, el dinero, el placer legítimo sea algo malo. Yo tengo gozo de servir a Dios, de tener a mi esposa, de tener a mi familia, mis hijos, tener la seguridad de que un día estaré con el Señor. Tengo el gozo de saber que un día el Señor me dirá, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué podemos hacer? ¿Dejar las comodidades? Yo soy como ustedes, hermanos, también. También me gusta tener cosas, vacaciones. Pero, hermanos, yo me gusta estar aquí en la casa de Dios. Aquí hay una cantidad que ustedes no pueden ver, pero aquí hay ángeles del Señor y sobre todo el Señor Jesucristo que está aquí, delante de nosotros. Él conoce nuestro corazón. ¿Amén? Él conoce el gozo que tenemos, el amor que tenemos para Él, el valor que Él tiene para nosotros. Mi vida depende de Él. Su misericordia ha sido infinita. Lo malo, hermanos, o sea que no significa que el dinero es malo, el placer. No, hay placer legítimo. Yo me gozo con mi esposa. Hay placer legítimo. Lo malo es que se idolatre aquello y tome el lugar que a Dios le corresponde. Hay cosas que si aquel placer se convierte en la única finalidad de su existencia, ahí es el problema. Ahí es el problema. Pero de que podemos tener nosotros realmente un hedoné, un placer en el Señor, por supuesto, podemos nosotros disfrutar muchas cosas que Dios nos ha dado. La palabra griega hedoné lo encontramos
En los hombres también, en segundo lugar, ya vimos que en las palabras del sembrador, ¿verdad? La que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Me temo que hay muchos cristianos, hermanos, que han perdido la fe y no tienen fruto precisamente por este problema. O sea, no han desarrollado, no han madurado porque pues se han dejado controlar por el placer contemporáneo. La otra palabra griega edonel en el Nuevo Testamento la encontramos en los hombres de los postreros días. Y yo creo que estamos en los postreros días. Allí en 2 Timoteo 3:4 dice, porque habrá hombres traidores, impetuosos, infatuados, es decir, engreídos, presuntuosos, amadores de los deleites, o sea, edoné, más que de Dios. Entonces, esta palabra la encontramos aquí en 2 Timoteo 3:4, en los hombres de los postreros días. ¿Quiénes son estos, hermanos? Los falsos maestros, los doctores que se enredan en el pecado y pervierten a otros, llegando a autodestruirse moral y espiritualmente. Hoy en día, hermanos, esos están proliferando por todas partes. Falsos maestros, ¿verdad? Que están siendo un estorbo, un obstáculo. Y aún así, muchos de ellos que son de los fundadores de esas iglesias, todavía hay gente que, a pesar de que están siendo ya recibiendo castigo por sus malas acciones, por abusar de niñas y jovencitas y de mujeres, aún así ahí siguen fieles, ¿verdad? Es increíble. Entonces, estos hombres aman los deleites y placeres más que a Dios, pero pretenden ser cristianos espirituales ante los ojos de los demás. Como dice la Biblia, tienen apariencia de piedad, pero niegan con sus pasiones y tendencias. Ellos se adoran a sí mismos en lugar de adorar a Dios. No honran a Dios, no honran a Dios en ninguna manera. Se dicen cristianos, cumplen con los rituales, la liturgia, el canto, la adoración y la alabanza. Cantan hermoso. Sin embargo, sus vidas no han cambiado. Siguen siendo iguales. Siguen viviendo en corrupción moral. Entonces, esto es un peligro tremendo, hermanos. Y esa es una de las razones por las cuales muchos de nuestros hijos y algunos ya grandes también, ¿verdad? Pues dicen, no hombre, para ser como él, mejor así me quedo mejor, ¿verdad? Qué tremendo, qué triste. La forma del culto muchas veces atrae, ¿sí? Llega a ser un espectáculo bonito en el que gusta participar porque nos hace sentir bien, nos tranquiliza la conciencia, pero solamente eso, no hay más. Entonces, nadie debería decir que está dispuesto a aceptar a Cristo, declararse que es cristiano, si no está dispuesto a dejarse transformar por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Él es el que cambia, nos regenera. ¿Amén? ¿Sí, hermano? ¿Sí? Qué tremendo, qué tremendo. Dios nos guarde. La otra palabra griega edoné en el Nuevo Testamento la encontramos en la exhortación para los creyentes, ahí en Tito 3:3. La exhortación para los creyentes. ¿Qué dice esta exhortación? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites. Ahí está, deleites. Esclavos de deleites. Edonai. Dice, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Entonces, la persona que vive alejada de Dios por lo general solo busca el placer y en la medida en que procura satisfacer su ansia irrefrenable de placer, se rebela contra Dios y contra su voluntad. Que podríamos decir que estas personas están bajo la esclavitud de los placeres. Y realmente, ¿verdad?, están pues encadenados. Para ellos no hay cosa más grande que no hay placer más grande que el pecado. ¿Sí? Entonces, la realidad, hermanos, es que no hay humano que pueda ayudarles o salvarles o liberarles de esta esclavitud. Solo Dios es el único que puede, que es capaz de salvar a estas personas de esta esclavitud. Y hermanos, este es una bendición grande. Yo he conocido, es más, mi tío, tenía un tío, ¿verdad?, que se llamaba Joel. Él con lágrimas en sus ojos, la última vez que lo vi, lloraba y me decía: hijo, no puedo librarme de este alcoholismo, no puedo librarme de este alcoholismo. Y de eso murió. Solo Dios puede librarme. Y hermanos, el Señor me ha librado a mí y creo que lo ha hecho en la vida de muchos de ustedes. Amén. Entonces, solo un Dios misericordioso es movido a compadecerse para rescatar al ser humano, aun cuando no somos dignos ni merecedores para ser salvos. Así que, hermanos, tengamos misericordia de aquellos que están esclavos a placeres, a cosas que es como escuché de alguien, ¿verdad?, que destruyó su matrimonio porque le hallaba mucho placer en las apuestas. ¿Sí? Tenía un bonito matrimonio, pero se metió tanto y a pesar de que tiene un negocio, pues que se mira que está próspero, sin embargo, o sea, las apuestas han arruinado su vida. Es increíble. Entonces, hermanos, ya vimos por lo menos 3. Ahora vamos con la otra palabra griega en el Nuevo Testamento, edoné. La encontramos en la amistad con el mundo, allá en Santiago 4, 1 al 3. Santiago 4, 1 al 3. La amistad con el mundo. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Ahí está. Las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No es solo los que viven apartados de Dios. No solamente ellos están acosados por el ímpetu insaciable de los instintos sensuales, el ansia de placeres, sino también los cristianos podemos caer en las garras del hedonismo. Jóvenes, por eso necesitamos, jóvenes y adultos, clamar a Dios para que nos libre de la esclavitud de estas cosas, la amistad con el mundo. Es más, algunos hasta se atreven hasta a aprovecharse de la oración para pedir a Dios cosas. ¿Para qué? Para satisfacer sus propias pasiones, ¿verdad? Y digamos, hay algunos que lo están haciendo, pero cuidado con estas cosas. Por eso Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros placeres, en nuestros deleites. Entonces, ahí está la otra palabra. Cuando se deja vía libre a los instintos descontrolados o busca del placer,
se enseñoreará de la vida. La relación con Dios se va a ver gravemente amenazada. La relación con Dios. ¿Por qué? Por buscar los placeres. La paz interior queda seriamente perturbada y las relaciones con el prójimo completamente envenenadas. Los placeres, hermanos, toda clase de placer, deseo de placer, hermanos, destruye hogares, matrimonios, relaciones, amistad, de amor, cariño entre hermanos. ¿Han escuchado algunos, verdad? Hermanos que no se pueden ni ver. ¿Por qué? Porque este deseo de placer ha envenenado su corazón. No están dispuestos a ceder absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, cuidado, hermanos, cuidado, jóvenes, con la amistad con el mundo. Cuidado con estas personas con quienes pasas tiempo. ¿Sí? Si son personas mundanas, no tienen temor de Dios. Puedes imaginarte nada más el daño que están haciendo en tu vida. ¿Sí? O sea, como cristianos, hermanos, si no tenemos cuidado, este hedonismo contemporáneo mundano puede atraparnos y acabar con nuestra fe. La última palabra, la quinta palabra en el Nuevo Testamento, edoné, la encontramos en el anhelo de alegría de los cristianos. En el anhelo de alegría de los cristianos. Y creo que debería de ser el hedonismo cristiano de nosotros como creyentes en Cristo. Buscar ese deseo de placer en el Señor Jesucristo. En el deseo. ¿Sí? En la búsqueda del placer espiritual. Segunda de Pedro 2:13, ¿qué dice? Recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Entonces, hay falsos maestros que viven uniendo las falsas doctrinas a su vida libertina. Dice aquí, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento habla del anhelo de un verdadero gozo, de un verdadero placer que satisface la comunión con Dios. Busquemos ese placer de estar en comunión con Dios, de hacer la voluntad de Dios, porque es lo único que nos va a tener paz, tranquilidad, una conciencia tranquila. Amén. Busquemos ese gozo, hermano, ese hedonismo cristiano en las cosas de Dios. Este verdadero gozo puede disfrutarse incluso en medio del sufrimiento y la persecución. Yo sé, algunos dicen, hombre, es que qué bárbaro, usted se ha perdido muchas cosas, ya tiene 23 años en los Estados Unidos y se ha perdido mucho. Pues sí, que en realidad no creo que me he perdido de mucho. Que si hubiera buscado todos esos placeres que busca la gente, ya no tuviera matrimonio, ya no tuviera paz, ya no tuviera ese gozo, ¿verdad? Que tengo hoy. Y que nadie me lo puede quitar. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿Sí? Hemos tenido la oportunidad de llevar pues jóvenes a campamentos. Hemos dirigido campamentos, hermanos, aun cuando nadie quiere apoyar. Padres que dicen, no, ¿para qué mandar a mis hijos? No tienen papeles, los van a agarrar por ahí. Pues yo me avento a llevarlos. Yo estoy confiando en el Señor. Les he dicho muchas veces,
Si alguien va a ir al bote, pues soy yo, ¿verdad? Y no me importa, porque es mi gozo, es mi placer. Cuando agarramos esta propiedad, pues dimos la cantidad que se necesitaba de la venta de la casa nuestra en México para dar el enganche aquí. ¿Qué importa? Es nuestro gozo, es nuestro placer. Invertir en la obra de Dios. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo puedes tener gozo en medio de las pruebas y el sufrimiento? Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, dice la palabra de Dios. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El creyente, por supuesto que sí, sufre, pero disfruta, se goza. Al reconocer que ese sufrimiento pues es prueba, sí, es dolorosa, pero tiene sentido desde la óptica de Dios, porque puede producir paciencia y madurez personal en la vida del discípulo de Cristo. Entonces, hermanos, este heroísmo cristiano debe satisfacer el anhelo de alegría del pueblo de Dios. Espero que nosotros busquemos, hermanos, ese placer de buscar y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál debe ser, por tanto, la actitud de nosotros como creyentes frente al hedonismo contemporáneo? Pues ya vimos, hermanos, que el placer no es malo, puede ser un bien. Pero si nos empeñamos en considerarlo como el sumo bien, entonces se convierte en el sumo mal. Busquemos el placer del Señor, de estar en la voluntad de Dios, porque ahí está el verdadero gozo, la verdadera paz. La palabra de Dios afirma que el ansia de placer se transforma en los espinos que ahogan la fe y llevan a los seres humanos a adorarse a sí mismos en vez de adorar y confiar en Dios. Como creyentes, hermanos, debemos ver a otros que están atrapados en esos placeres contemporáneos mundanos. Debemos tener misericordia de ellos, porque el único que puede librarlos es el Señor. Es el Señor Dios Todopoderoso. Yo alabo a Dios y estoy feliz porque estoy aquí, ¿verdad? Porque podría ahorita yo estar buscando satisfacer algún placer mundano en este momento. Pero ya soy en Cristo, soy más que vencedor. Amén. ¿Sí? No olvidemos que existe un gozo y una alegría auténtica. Y eso es lo que debemos buscar. Y esa alegría auténtica está en hacer la voluntad de Dios. El santo hedonismo cristiano busca satisfacción, placer y gozo, buscando mantener nuestra vida en las manos de Dios para su cuidado personal. Hermanos, hay gran placer servir a Dios. Yo lo puedo ver en mi mamá, una esposa de un siervo de Dios, que invirtió toda su vida sirviendo al Señor. Y le estoy hablando de mi papá. Mi mamá quedó viuda hace 21 años. ¿Sí? ¿Qué le dejó el esposo? Humanamente hablando, no hubo una compañía o una aseguranza, ¿no? De vida que pues va a recibir los millones. No recibió nada de eso, pero está la bendición de Dios. 21 años y todavía como hijos nos queremos acercar a ella a ver qué le podemos sacar.
Y ella tiene el gozo. Yo puedo ver allí la bendición de Dios, hermanos. ¿Sí? Increíble. Hermanos, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Les puedo decir que Dios ha sido fiel. ¿Cuántas personas no se han ido, no? Y han sido esclavos del hedonismo contemporáneo y ahorita están completamente destrozados, destruidos. Algunos posiblemente, ¿verdad?, están aparentemente gozando. Pero espérate, todavía no se termina la película, ¿verdad? Espérate al final. Salmo capítulo 16, Salmo 16, 11 dice, hermanos, por favor, yo quisiera que termináramos este tiempo leyendo juntos este versículo de Salmos 16, 11. ¿Qué dice? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No hay gozo, no hay delicia, no hay placer más grande que estar en la presencia de Dios, haciendo su voluntad en nuestras vidas, de verdad, hermanos. Cuidado con los placeres de este mundo que pueden ahogar nuestra fe, debilitar nuestro ánimo para servir al Señor. Gocémonos en el Señor. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hermanos, hay gozo estar aquí, hoy. Yo me gozo estar aquí. Es como dice el salmista, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. ¿Sí? En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, no hay cosas más hermosas que tener la paz del Señor. Recuerdo una vez estando en Cuautla, Morelos, pues ustedes saben bien que el enemigo él quiere destruir nuestra paz. Y una señora malvada, ¿sí?, usada por el enemigo, nos hizo ahí una tranza y nos robó nuestro auto. Viejito, aunque sea viejito, pero pues ese era el que nos llevaba para allá y para acá. Yo dije, no hombre, aquí voy a demostrarle a esta señora quién es Elías Salazar Sánchez. Voy a agarrar el mejor abogado, ¿verdad? Y mi esposa me dijo, ya, dale el carro, dale las llaves. Yo quiero tener la paz del Señor. Dije, sí, es cierto. Es cierto. Y entregué las llaves y el carro. Y hermanos, el Señor no nos dejó solos. Dios nos permitió tener una camioneta que nos sirvió como por 15 años. Como ese carrito que tengo ya de 16 años aquí. Y todavía sigue jalando, ¿verdad? Con todas las luces prendidas, pero jala. Y lo puede llevar a todas partes. Todavía lo tengo ahí, ¿verdad? Porque se me hace que si me muero van a hacer un museo y lo van a tener ahí de prueba, ¿verdad? De que Dios es fiel. Amén. Entonces, hermanos, estamos viviendo el gozo del Señor. Ese placer de Dios, de hacer la voluntad de Dios. A lo mejor, miren, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, en el Cebetis allá en México, ¿verdad? Que viene siendo pues el colegio aquí. Había maestros que, pues no hombre, que tengo 5 mujeres y tengo y que tengo el otro. Y siempre estaban hablando de eso. Y varias veces, ¿verdad? Me acerqué y le dije al profesor, oiga, profesor, ¿realmente usted es feliz? ¿Realmente usted es feliz? A ver, míreme. Y me dice, no, Elías, donde quiera que voy, tengo temor de que me encuentre alguien que me metí con su esposa
y me vaya a dar una buena paliza. Pues, ¿dónde está entonces el placer? Si no tienes paz. Así es la paz que el mundo ofrece. Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Hermanos, busquemos el placer de Dios. Vale la pena. Es un placer para siempre. No es momentáneo, ¿verdad? Sino es para siempre. Así que, si tú estás atrapado en este hedonismo contemporáneo, recuerda que el Señor Jesucristo puede romper las cadenas. Amén. Él puede romper las cadenas. Yo quiero invitarles, hermanos, para que nosotros nos volvamos al Señor, nos entreguemos a Él, para que Él nos llene de su paz. ¿Creen que podemos hacerlo? Y si estamos teniendo problemas con algún placer, ¿sí?, algún pecado en nuestras vidas, pidémosle a Dios que nos libere, que nos salve. De verdad, hermanos, necesitamos clamar a Dios, ¿sí?, por liberación, para que podamos tener paz, porque cualquier deseo de placer, lo único que va a traer, pues va a matar nuestra fe. Reconozcamos que necesitamos del Señor. Así, en esta actitud de oración, hermanos, vamos a orar. El Señor Jesucristo nos invita, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, ¿cómo está tu forma de pensar? Vuélvete a Jesús. Él te invita, Él nos invita, venid a mí. Él está aquí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, Él promete descanso para tu alma. Esa es la promesa de Dios. Dice, os haré descansar. Y ese descanso es un descanso total. Así que, hoy en día, sí, yo sé, hay muchos, ¿verdad?, que están buscando placer sexual. Otros en este momento están buscando drogas. Otros están dependiendo de personas incorrectas. Pero hoy aquí el Señor Jesucristo te invita, venid a mí. Todos los que estáis trabajados, y yo os haré descansar. Él no te va a rechazar. No te va a recriminar. Ven a Él. Ven a Cristo. Hermano, amigo, ven a Cristo hoy. Él es el único que puede refrescar nuestra fe, fortalecer nuestra alma. Solamente Él puede darnos el gozo verdadero que perdura. Entrega tu vida a Dios, conságrate a Dios. ¿Te parece bien? Ora conmigo. Señor Dios, estoy delante de ti para reconocer, Señor, que hay un verdadero placer, hay un verdadero gozo, y es en conocerte, es en seguirte y hacer tu voluntad. Señor, guárdanos en este gozo. Yo sé que estamos en un mundo caído, donde existe el hedonismo contemporáneo, pero Señor, tú nos has librado. Tú ya moriste en la cruz, tú ya has roto las cadenas para que nosotros no tengamos por qué vivir encadenados a satisfacer nuestros deseos carnales. Señor, sálvanos, líbranos. Señor, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, sana nuestro ser. Dios mío, con tu sangre preciosa, límpianos de toda maldad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues ya se nos fue el tiempo. Yo quería cantar un himno, ¿verdad? Pero andaba yo sin paz siguiendo a Satanás, mas un buen día el Salvador me halló. ¿Se acuerdan? Hundido en la maldad y lleno de ansiedad, el grande amor de Cristo me alcanzó. ¡Qué gozo es caminar con Cristo! Así que sigamos adelante, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Que tengan una feliz semana. La gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos.